Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Estados Unidos vivió o está viviendo una jornada que será inolvidable. Manifestantes violentos o gente muy violenta. En general, hay medios en el mundo que no han querido llamarle manifestantes para no confundir lo que significa una manifestación, que es por esencia algo pacífico, democrático. Estos son grupos de forajidos violentos que no respetan nada ni nadie. Seguidores en este caso de Donald Trump, en otras partes los puede haber seguidores de otras cosas en general, pero en este caso fueron seguidores de Donald Trump, influenciados por el mismo mandatario, irrumpieron de manera muy violenta en el Capitolio estadounidense, la sede del Poder Legislativo, cuando justamente los congresistas celebraban allí una ceremonia, una sesión de certificación de los resultados de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 3 de noviembre y que dieron por ganadora a Joe Biden. Luego de un mitin masivo que ocurrió antes de eso, en la mañana cerca de la Casa Blanca, donde participó Donald Trump, bueno, cientos de estos participantes de la reunión marcharon hacia el Capitolio, pero ojo, no marcharon porque ellos quisieran necesariamente, o al menos no solo por eso, sino porque Trump les dice: me gusta la avenida Pensilvania, vayan por la avenida Pensilvania, que es esa larga que lleva hasta el Capitolio. Vayan porque sabía que ahí estaba desarrollándose o se iba a desarrollar esta reunión, que era crucial o definitoria ya para dar a Biden como ganador, pese a que ya lo es, aunque él diga que no. Bueno, marcharon hacia el Capitolio para denunciar, eso pretendían, pero más que denunciaron, interrumpieron violentamente lo que consideran un fraude electoral del que aún no hay pruebas. Bueno, tras enfrentarse a la policía, algunos dicen que muy escasa policía, curiosamente muy escasa la policía en los accesos, algunos lograron ingresar al recinto, lo que les llevó entonces a suspender rápidamente esa sesión de los legisladores y evacuar la Cámara de Representantes y el Senado. Hubo saqueo, hubo destrucción, las imágenes lo indican. Hubo gente bajándose de los balcones, una imagen de una serie realmente. Bueno, un evento que suele ser solo una ceremonia, esto de la certificación que presidía Mike Pence, además el vicepresidente de Estados Unidos, ha generado gran expectación este año. Estuvo suspendida, por lo que ya la acabamos de narrar, pero hace un rato ya volvió, retomaron el trabajo. Esta ceremonia generaba expectación no solo por la negativa de Donald Trump a aceptar la derrota, sino por la determinación de varios legisladores trumpistas, republicanos y del mismo Trump de bloquear el proceso, objetar la certificación del triunfo de Biden, que dicho sea de paso, el 20 de enero próximo, quedan muy pocos días, ya va a asumir el poder pleno en los Estados Unidos. Pero vamos a la mesa de conversación. Conectémonos con Patricio Navia, que es profesor de la Universidad de Nueva York, cientista político, analista, conocedor en profundidad de la política norteamericana. Pato Navia, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches, Matías. ¿Con qué adjetivo calificarías la jornada de hoy? Tú. Sorprendente, histórica, lamentable y vergonzosa. Clarísimo, descolguémonos de eso. Lo primero, lo sorprendente, porque dicen que desde 1814, leí ahí, una guerra con Inglaterra, que no se irrumpía de esta manera invadiendo violentamente el Congreso de los Estados Unidos. Sí, en general los congresos, los poderes legislativos del mundo son lugares donde la gente va a deliberar, ¿no? Donde van los representantes a discutir las leyes y a deliberar. Ocasionalmente vemos en algunos países que se ponen a pelear, que usan disfraces, que salen a correr, que se pelean, eso también lo vimos en Chile, pero tienden a ser los propios legisladores que a veces se calientan un poquito. Aquí entró la gente al Congreso superando a la policía, que estaba bastante mal organizada, y retrasaron un proceso que tenía que ser un proceso de mera formalización de algo que ya está establecido por los 50 estados, y que acaba de empezar, por cierto. Van a terminar por ahí como a las 3 o 4 de la mañana, si es que no se establecen muchos, porque hay la posibilidad de obstaculizar y bloquear procedimentalmente
esta certificación, que la demora un poco, no la frena, sino que solo la demora un poco, entonces podríamos terminar por ahí por las 2 o 3 de la mañana de hora de Estados Unidos, como a las 5 de la mañana de Chile. Ahora, ha ocurrido algo interesante políticamente, porque se sabía que había un grupo me entiendo que eran 12 senadores republicanos que estaban empeñados en objetar esto. Pero una cosa es lo que ellos tenían como idea general, pero otra cosa es lo que va a pasar con ellos después de lo que vimos todos con la boca abierta a lo largo y ancho del mundo. Por ejemplo, Ted Cruz, que es el que yo por lo menos más conozco y hemos más seguido, él ya había hablado. Pero hay algunos que probablemente de esos que van a oponerse, les toca hablar ahora, después. ¿Va a haber un cambio ahí en ese grupo tan trampista, tan duro? ¿Esto marca una diferencia? ¿Tú crees? Marcar algo de diferencia, pero igual va a haber alguna gente que objete, y basta con que objete un senador para tener que enviar a ambas cámaras sus respectivas salas y discutir detalladamente, al menos por una hora, el caso de cada uno de los estados. Si objetaran, van a objetar 6 estados, pero si objetaran los 50 estados, esto podría demorar hasta 3 días, pero es un solo procedimiento, o sea, se tendrían que quedar ahí los 3 días hasta terminar de discutir lo que pasa en cada uno de los estados. Ahora, Estados Unidos es un país federal, entonces cada estado tiene su propia autoridad electoral. Digamos, en Chile cada estado tiene su propio CERVEL. Claro. Y el CERVEL, el servicio electoral de cada estado, ya ratificó esto. Lo que tiene que hacer el Congreso es ratificar lo que hicieron los propios servicios electorales de los estados. Por lo tanto, el Congreso, si bien en teoría pudiera desconocer al servicio electoral de alguno de los estados, al hacer eso estaría dejando sin votos a ese estado. Esto no ha ocurrido nunca en la historia de Estados Unidos y tampoco va a ocurrir hoy, aunque en teoría podría ocurrir, y eso es lo que estaba pidiendo Trump que se hiciera, ¿no? Que dejaran sin votos algunos estados, de tal forma que en esos estados se pudiera realizar la elección de nuevo. Eso nunca pasó en la historia de Estados Unidos y Trump desesperadamente, por mantenerse en el poder, estaba intentando hacerlo en esta ocasión. No va a pasar, no tienen los votos para desconocer el resultado de ninguno de los estados, pero sí tienen procedimientos o mecanismos para demorar un poco esta certificación. A tu juicio, el discurso previo a esta invasión violenta que da Trump, esta reunión que tiene con sus seguidores cerca de la Casa Blanca, que los invita a caminar por la avenida Pensilvania, que es tan linda a juicio de él, o que le gusta tanto, da espacio para pensar en que pudiese eso ser una acusación de promover la violencia, de incentivar a estas personas a cometer el acto violento que cometieron un rato después. Y si eso, porque ya se habla que el fiscal, lo vi ahí citado CNN, el fiscal del Distrito de Columbia, en Washington, pide que se invoque la enmienda 25, que sería que por la unanimidad de los miembros del gabinete pueden remover al presidente de la República. ¿Tú crees que puede pasarse ese límite ahora? Con la unanimidad de los miembros del gabinete y él es el vicepresidente de la República. No creo que vaya a ocurrir. Tendrían que conseguir la firma de todos los miembros del gabinete que han sido ratificados por el Senado, y hay un par de ellos que todavía son bastante leales a Trump. No veo que esto vaya por ahí. Lo que sí veo es que el Partido Republicano se queda con una papa caliente muy complicada, porque Trump desconoce el resultado de las elecciones, lo cuestiona, eso divide al Partido Republicano y convierte al Partido Republicano en una herramienta del presidente Trump. Entonces, más que preocuparse de los temas del partido, el partido va a terminar defendiendo a la persona de Trump. Eso nunca es bueno. Es como, para usar la metáfora, si la derecha chilena estuviera defendiendo a la persona de Pinochet y no las ideas de derecha, o la izquierda estuviera defendiendo, no sé, a Bachelet o Allende y no las ideas de la izquierda. Eso no es bueno para el Partido Republicano, es un problema para el partido. Faltan 10 días para que, menos de 10 días para que, el 20, faltan un poco más de 10 días para 14 que, días, sí. Claro, Trump deje la presidencia. Lo que sí, el rumor es esta noche, es que la policía de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas están hablando con Mike Pence, no con Donald Trump. O sea, de facto, las decisiones sobre la seguridad del Capitolio las está tomando Mike Pence y no Donald Trump. ¿Y qué significa? Yo escuché eso mismo, que era la versión de que cuando pidieron la entrada se había hablado con Mike Pence, que dicho sea de paso, quedó absolutamente con una relación fracturada con el presidente Trump, que el propio Trump en su cuenta de Twitter lo trató de no tener pantalones al no objetar
dirigiendo esta ceremonia de certificación, no objetarlo y no cumplir con la Constitución. Ese quiebre de relación, el que la Guardia Civil hable con Mike Pence y no con Trump, ¿qué significa en la práctica? O sea, la práctica significa que ya no confían en Trump. O sea que, de hecho, Trump creo que hoy perdió el control de la Casa Blanca y el control de Estados Unidos. Si Trump llega a tomar una decisión importante, probablemente las Fuerzas Armadas, el Pentágono, los propios miembros del gabinete van a demorar esa decisión y la van a consultar con Pence o con el propio Joe Biden. Entonces, no creo que lleguemos a la enmienda 25, pero para todos los efectos prácticos, creo que Trump ya dejó de ser presidente de Estados Unidos. Ah, o sea, un pato cojo dentro del pato cojo, porque después de que pierde la elección es pato cojo, pero esto ya es sin poder los últimos 14 días, bien radical. ¿Tú tienes idea de que eso haya pasado en Estados Unidos antes? No directamente, hay bastantes rumores de que en sus últimos días, por ejemplo, Ronald Reagan ya estaba con problemas de Alzheimer y muchas de las decisiones se las preguntaban, las chequeaban con George Bush y con el secretario de Estado porque no estaban seguros de que Reagan efectivamente estuviera tomando las decisiones correctas. Lo mismo en los últimos días de Nixon, ya le preguntaban casi todas las cosas a Gerald Ford, que era el vicepresidente, porque ¿sabes? Se suponía que Nixon ya iba de salida. Este tipo de cosas empiezan a pasar y de hecho normalmente en las transiciones, cuando ya se declara el ganador, o sea, a comienzos de diciembre del año del cambio de mando, ya le empiezan a consultar todas las cosas al presidente entrante, le empiezan a dar los security briefings, los informes de seguridad nacional y normalmente el presidente saliente ya consulta con el presidente entrante. O sea, se empieza a producir esta transición por voluntad del presidente saliente. En este caso no es por voluntad de Trump, pero me da la impresión de que con lo que pasó ahora, pues hay bastante acuerdo de que Trump ya no es una persona confiable y van a tratar de restringirle sustancialmente las cosas que puede hacer. ¿Tú te imaginas que pueda tener otras acciones Trump en estos 14 días o no? ¿Cómo te lo imaginas? Perdiendo poder, un tipo visceral, un tipo como lo conocemos, con un carácter fuerte. ¿Tú crees que eso que tú acabas de narrar, que en los hechos pierde poder, lo va a hacer actuar de qué manera o qué pudiera pasar? Yo creo que va a seguir tratando de construir su vida post Casa Blanca, ¿no? Va a tratar de crear un movimiento político, de juntar dinero, de convertirse en un actor político relevante para que no lo persigan judicialmente en el distrito de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, en el distrito de Columbia, no el gobierno federal, sino los fiscales locales y los fiscales estatales, por una serie de potenciales delitos que pudo haber cometido antes de ser presidente, cuando fue presidente, particularmente delitos relacionados con impuestos y con financiamiento de campaña. Entonces, lo que yo creo que Trump está tratando de hacer es convertirse en un actor político para generar suficiente peso y tener suficientes seguidores de tal forma de evitar que lo persigan judicialmente por potenciales delitos que pudo haber cometido. Hay algunos que dicen que hasta esta mañana Trump era el más seguro candidato presidencial republicano para 4 años más y que dicen que después de lo que vimos hoy es prácticamente imposible que consiga el concurso o el respaldo de todo el Partido Republicano en 4 años más. Se peleó con McConnell, se peleó con Pence y con varios otros que venía peleado desde mucho antes. ¿A ti te parece que eso sea así? ¿Que el Partido Republicano, en definitiva, la fractura que se produce allí hace difícil o imposible que lo vuelva a apoyar en un nuevo concurso presidencial? Bueno, en 2016 Trump se tomó el Partido Republicano por la fuerza, fue una toma hostil. El establishment del partido no lo apoyaba, se terminaron rindiendo ante él, incluso Ted Cruz, que tú ya mencionabas, que no llamó a votar por Trump, llamó a votar por su conciencia. Al final él fue el último rival que tuvo Trump en las primarias del Partido Republicano. Entonces, que el partido no lo quiera no es algo que haya frenado a Trump la primera vez y probablemente tampoco lo podría frenar la segunda. Quedan 4 años, mucha agua bajo el puente, es difícil saber quiénes van a ser los candidatos. Lo cierto es que Trump, con estas acciones de hoy, fractura todavía más al partido, pero se consolida como el hombre más poderoso del Partido Republicano y, por lo tanto, el potencial líder de ese partido, que va a estar dividido, va a estar con muchos problemas, pero sin duda Trump es un hombre que tiene mucha fortaleza y tiene muchos seguidores en Estados Unidos. Sí, claro, 70 y algo de millones de personas votaron por él. El otro sacó un poquito más, 80 y algo. ¿80 sacó el voto popular Trump?
Biden, digo. No, yo me refería a Todo el Trump. mundo dice que Trump tiene 75 millones, pero Biden sacó 80 millones. Sí, no, yo me refería a Trump. Dije Biden a lo mejor, disculpa, quise decir Trump. No, dijiste Trump, pero digo, Trump sacó 75 millones de nuevo, pero Biden sacó 80. Es que tú estás hablando en que es un gran líder Trump, por supuesto, si por él votaron 70 y algo millones de personas, dije. O sea, aunque pierda, claro, sí. son muchos los que lo apoyan. Pero el tema sí es que estas acciones de hoy día, que son bastante desconcertantes, por llamarlo de algún modo, de alguna manera pueden facilitar el trabajo o lo que persigan los opositores republicanos a Trump, diciéndole después, bueno, aquí tienen, a esto nos referíamos cuando no queríamos que fuera el líder. Es decir, ¿le puede facilitar la pega a los opositores internos republicanos lo que ocurrió hoy? Yo creo que no, yo creo que el Partido Republicano está demasiado involucrado con Trump como para poder alejarse ahora de Trump. Incluso aquellos republicanos que se oponen un poco a Trump le toleraron muchas cosas, le permitieron muchas cosas. Entonces, decir esto de hoy fue demasiado, pues sí fue demasiado, pero ya le habías tolerado muchas cosas que también eran bastante inaceptables. Por otro lado, los republicanos dicen, mira, con Trump sumamos 3 nuevos miembros de la Corte Suprema, vamos a tener mayoría en la Corte Suprema por un buen tiempo. O sea, el legado de Trump va a ser un legado importante que va a quedar ahí por bastantes años, y Trump, con su rebaja de impuestos a los más ricos y con lo que hizo en las Cortes federales y en la Corte Suprema, va a seguir siendo bastante influyente. Yo creo que no hay ningún rival todavía en el Partido Republicano que pueda derrotar a Trump en este momento. Pero de nuevo, faltan 4 años, tenemos que ver qué es lo que hace Biden, qué capacidad tiene Biden de negociar con los moderados, y tenemos que saber también qué líos judiciales va a tener Trump, no con el gobierno federal, que por cierto también podría tenerlos. Hoy día también se anunció quién va a ser el nuevo fiscal nacional en Estados Unidos, pero Trump puede tener líos líos judiciales con el distrito de Manhattan, con el distrito de Columbia y con el estado de Nueva York. ¿Y cómo vislumbras tú, al menos el primer tiempo de la administración Biden, a la luz de lo que ocurrió hoy? ¿La hace más difícil? ¿No ves que produzca algún cambio? ¿O puede facilitarlo porque va a haber más tolerancia a esperarlo, más luna de miel con Biden? ¿Cómo lo ves tú? Lo más importante de hoy no es lo que pasó en el Capitolio. Digo, lo que pasó en el Capitolio es lo anecdótico. Lo más importante del día de hoy es que las 2 elecciones en Georgia, los 2 cargos para el Senado en Georgia, fueron al Partido Demócrata, y ahora tenemos 50 senadores demócratas, 50 republicanos, y por lo tanto Kamala Harris, la vicepresidenta de Biden, es el voto dirimente en el Senado. Esto significa que ahora los demócratas van a controlar el Senado. El líder de la mayoría no va a ser un republicano, sino que va a ser el demócrata Chuck Schumer de Nueva York, y eso le da una tremenda posibilidad a Joe Biden de poder impulsar sus reformas. Van a tener que ser reformas moderadas, porque hay muchos demócratas que son moderados y centristas en el Senado, pero bueno, tiene mayoría ahora, no tenía mayoría el día de ayer. Eso para Biden es mucho más importante que el tantrum, que le dicen como un ataque de niños, ¿no? Como una pataleta, que es lo que le dio a Trump hoy. Pero lo más importante que pasó hoy, sin duda, es que los demócratas ganaron el control del Senado. Bueno, y Biden, la pataleta es lo que queda en la noticia, pero lo importante es que ahora los demócratas tienen el control de las 2 cámaras del Congreso y de la presidencia. Y quizás lo más relevante en el largo plazo es qué pasó, que tendrán que hacerlo los cientistas políticos, estudiarlo. ¿Qué le pasó a la institucionalidad norteamericana en estos 4 años de Trump? Muy desafiada, muy tensionada, muy puesta a prueba durante muchos días, de manera además muy poco ortodoxa, digamos, por la forma de gobernar de Trump. ¿Qué piensas tú de manera prematura, porque todavía no termina este mandato? ¿Cómo resistió la arquitectura institucional norteamericana a los embates de la administración Trump? Este fue un terremoto fuerte. La institucionalidad no se cayó, pero tuvo bastantes problemas. Biden va a tener que reconstruir mucha institucionalidad. Quedaron precedentes que son muy nefastos, muy peligrosos, pero tuvimos una elección, la perdió Trump, la ganó Biden, y esta noche el Congreso va a certificar esa elección. O sea, la institucionalidad estadounidense sobrevivió, pero ciertamente está herida y está golpeada. Por último, Patricio Navia, tú que has vivido en Estados Unidos tantos años, conoces bien profundamente esa sociedad. A grandes rasgos, ¿quiénes son estos asaltantes del Congreso hoy día? Yo sé que no es un único grupo, hay varias facciones, pero explícanos los que vivimos lejos y no vivimos esa sociedad todos los días.
¿Cómo lo explicarías tú a tus alumnos? ¿Quién es este grupo? ¿O quiénes son este grupo? Ese es un grupo que es ultraderechista, pero que además están muy seguros de su superioridad moral y de que ellos son dueños de la verdad. Y eso lo vemos en todos los países, ¿no? En la gente que hace funas a los demás, que no respeta la privacidad de los demás, que creen que ellos tienen una causa justa y que por lo tanto pueden pasarse todas las reglas, saltarse todos los torniquetes simplemente porque ellos tienen la causa correcta. Eso es lo que pasa en Estados Unidos y es lo que pasa en muchos otros países. La gente dice, es mi causa, yo la defiendo, estoy súper convencido de que esto es lo correcto y por lo tanto me salto todos los torniquetes porque estoy haciendo lo justo. Este es el 18 de octubre norteamericano y si es así, ¿qué comparaciones, qué lecciones podemos sacar aquí? ¿Qué similitudes viste? Pese a que aquí fue la extrema derecha, probablemente aquí los que actuaron de manera violenta fueron la extrema izquierda, pero extremos los extremos suelen parecerse en muchas cosas, muchas veces. Sí, los extremos se parecen, y en particular se parecen cuando creen que tienen una superioridad moral y son dueños de la verdad. Y eso es lo que pasó en Estados Unidos. Los seguidores de Trump dicen, Trump ganó la elección. Y tú le dices, no, no la ganó. Y te dicen, sí, sí la ganó, porque es lo que yo creo. O sea, lo que yo creo es lo correcto y tú estás equivocado. En democracia lo que hacemos es debatir, deliberar, votar y los que ganan gobiernan y los que pierdan esperan ganar la próxima elección. No tratan de imponer su voluntad saltándose los torniquetes. Y lo que vimos en Estados Unidos hoy es, pues te saltan los torniquetes si no estás de acuerdo con las reglas. Y ya que tú eres analista también de política nacional y hacemos este innegable paralelo entre el 18 de octubre y lo que ocurrió hoy en Estados Unidos, ¿cómo ves tú que fue la reacción de la clase política en general acá y allá en comparación? Pues en Estados Unidos hay poca gente, algunos aliados de Trump, pero en general, ahora estabas escuchando los discursos en el Congreso, poca institucionalidad que sale a justificar saltarse los torniquetes. O sea, Estados Unidos dice, mira, este es un país de leyes, es un país de reglas, es un país donde respetamos la voluntad popular y respetamos las reglas. No te puedes saltar torniquetes. En Chile me da la impresión de que no hubo tanta defensa de la institucionalidad como la que está habiendo en Estados Unidos. Patricio Navia, como siempre, muchísimas gracias por atendernos y por darnos tu análisis de un día tan complejo para Estados Unidos. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, adiós. Chao, feliz año. Hacemos una pausa y volvemos. Seguimos con este tema, con más análisis internacional en un día muy crucial que no ha terminado. Por lo pronto, en el Congreso norteamericano se retomó el trabajo, se retomó la discusión en esta certificación presidencial en Washington. Pausa y volvemos en Vía Pública. De vuelta en Vía Pública, como le decíamos, continuamos con el análisis de lo que ocurrió hoy, un día que nos deja a todos muy boquiabiertos, porque estas imágenes se han visto en otras partes del mundo, sí, de sobra, pero no se habían visto en Estados Unidos estas imágenes. Pensábamos que ahí sí que eso no podía ocurrir, pero siempre hay una primera vez, ¿no? Bueno, ha vuelto el trabajo de los congresistas norteamericanos a la certificación presidencial de Joe Biden Jr., por lo tanto se toma, comillas, la normalidad allí, encabezados por Mike Pence, que está, sabemos, muy quebrado en las relaciones con su presidente, Donald Trump, sigue encabezando lo que él siente que es su deber constitucional. No objetar, sino que encabezar y dirigir esta certificación. Vamos a tomar contacto con Gilberto Aranda, que es académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Gilberto, buenas noches, gracias por recibirnos. Hola, muy buenas noches, Matías, y por supuesto los televidentes de 24H Televisión Nacional. Bueno, ¿cómo estás viendo tú y qué conclusiones sacas de este día tan inesperado? Aunque uno dirá con Trump nada es inesperado, pero sí, esto no sé si tú lo imaginabas. Yo nunca vi a alguien que se adelantara a una situación que cruzara tantos límites como lo que ocurrió hoy. Bueno, tú lo estás diciendo muy bien, se cruzaron umbrales y se penetró en un espacio sagrado para la democracia norteamericana, que es el Congreso, el Capitolio. Ahora bien, la verdad es que Trump nos ha acostumbrado durante 4 años a las sorpresas. Y hay un nivel que siempre está en el límite del juego con las instituciones. El populismo también consiste en eso, en ir por la vía extrainstitucional y de alguna manera despreciando lo que son las instituciones, privilegiar una relación directa. Y por lo tanto lo que tenemos en esta ocasión es que después de no reconocer
a través de muchos episodios la victoria de Biden, lo que ha hecho de alguna manera es azuzar, incentivar a que un grupo de personas fuera hasta el Congreso, no necesariamente a tomarlo, pero sí para, lo que ha dicho Trump es que vayan hasta el Congreso a acompañar a los congresistas objetores, pero ciertamente en un grupo, en una marea de gente, cualquier cosa puede pasar, y se traspasaron esos límites, y esto es inédito en la historia de la democracia norteamericana. Quiero decirte que esto ocurrió hace poco en Guatemala, y que el 2001 ocurrió en Argentina. Esto en América Latina de tarde en tarde ocurre, pero en Estados Unidos esto es inédito, y tengo la impresión de que las instituciones norteamericanas hoy día han crujido, y que de alguna manera esto no va a ser resuelto simplemente en el día de hoy, esto puede ser la antesala de una crisis. ¿Cómo? A ver, partamos por el corto plazo, porque esto está todavía en dinámica, ¿no es cierto? De hecho, si hay calma en Washington en este momento, o más calma, es porque hay un toque de queda desde las 6 de la tarde en ese lugar. No es que naturalmente se resolvió y la gente se quedó tranquila y se fue cada uno para su casa. No. ¿Qué crees tú que va a pasar mañana, pero sobre todo los 14 días que quedan aproximadamente de mandato de Donald Trump? ¿Cómo los ves tú? Desde luego estamos hablando de 2 semanas, un periodo muy breve de tiempo. Y lo que yo pienso que va a ocurrir esta noche, estoy jugando sobre las brasas de la noticia que está ocurriendo, Claro. es que se va a certificar la victoria por una mayoría donde está gran parte del Partido Republicano. Hay que decir que el líder de la mayoría republicana en el Senado ha llamado a reconocer a Biden como presidente electo, Claro, que pueda Mitch asumir el McConnell. 20 de enero. Claro. Exactamente, exactamente. Desde luego todos los demócratas van a acompañarlo en esto, pero sabíamos que habían 11 senadores encabezados por Ted Cruz y cerca de 24 representantes en la Cámara Baja que lo iban a objetar. No son suficientes, por lo tanto, este proceso hoy debería seguir adelante. Pero después de los eventos donde esta sesión, que es uno de los momentos más importantes de una democracia, y además recordándole a la gente que para la teoría anglosajona el legislativo es una de las ramas del Congreso, por lo tanto es un ataque del Congreso, disculpen, del gobierno, por lo tanto es un ataque también a las instituciones gubernamentales. Lo que tenemos es que va a ser muy difícil que este día se olvide, y yo tengo que decirlo, el trumpismo no va a terminar el 20 de enero, lo más probable es que de una u otra forma se prolongue. Lo que sí a mí me parece que el 20 de enero vamos a tener la asunción de Biden, pero con el no reconocimiento hasta el final de sus días de Trump de la victoria de su oponente en las elecciones de noviembre último. Las apuestas están divididas. Lo que ocurre hoy, ¿fortalece o debilita al Donald Trump de cara a la elección de 4 años más? Yo lo que digo, y mi apuesta es que el trumpismo va a sobrevivir, se ha constituido en un tipo de populismo radical, lo que se llama nacional populismo radical, que así como otras expresiones de populismo, como en su momento el chavismo y en su momento también el peronismo, que pueden tener otra afiliación, tienen una misma estrategia. El líder consagrado por un grupo de fieles creyentes que se proyectan a través del tiempo. Por lo tanto, mi apuesta es que va a sobrevivir. Yo no tengo muy claro si va a sobrevivir fuera del Partido Republicano a través de construir una nueva tienda, porque hay muchos sectores del Partido Republicano que están hartos con esto, y hay otros que están buscando posicionarse bien para una eventual postulación el 2024, entre otros el senador Ted Cruz, o si bien el trumpismo va a lograr sobrevivir en la tienda del elefante, en la tienda roja del Partido Republicano, para de ahí, a través de una dinastía política, uno de sus hijos políticos, prolongarse en el tiempo. A mí me parece que el trumpismo va a sobrevivir porque estamos hablando de un populismo en forma. Gilberto Aranda, pero tú de alguna manera estás narrando estos caudillismos muy propios de Latinoamérica, que algunos de ellos fueron dictadores, otros presidentes que se eternizaron o que se quedaron, pero sobre todo que formaron una dinastía o fundaron un movimiento más allá de los partidos que tenía que ver con casi como un culto a la persona, en este caso el trumpismo. Tú nombraste a Perón, por eso me acordé. ¿Tú crees que aquí se inaugura un movimiento caudillista, personalista, y que eventualmente puede ser una tercera fuerza, aunque sea más chica,
que pueda competir en 4 años más por fuera de los republicanos? ¿Te lo imaginas tú o a mí se me pasó por la cabeza nada más? Desde mi perspectiva acá ya se ha inaugurado un ciclo político donde el personalismo, tan ajeno a la tradición norteamericana, excepto en determinados momentos críticos, se instala como una variable de la política permanente. Lo que yo digo es que puede ser distinto la experiencia peronista original, puede ser distinto de todas maneras al chavismo, tiene otros componentes, aunque tienen algo en común. Un furibundo nacionalismo y un desprecio por las élites y el pluralismo. Es un juego de quien no está conmigo, que es mi oponente, forma parte de la élite y yo represento al pueblo. En eso se parece mucho estas dos experiencias, quiero insistirte, es un radicalismo populista con otros ingredientes y desde luego, de alguna manera su estancia en la Casa Blanca no termina en una dictadura, pero deja instalado el dato de una forma política que podríamos decir era propia de América Latina y de otros lugares, pero no de Estados Unidos. Por eso tú recordarás que The Economist, quiero precisar, The Economist hace 4 años, tituló "Un peronista en el Potomac". Esto es una situación inédita. La llegada de Trump al poder ya fue una cuestión muy especial, pero lo que ha ocurrido hoy en el Capitolio, pues mira, yo te diría que desde 1814, cuando los británicos en el contexto de la guerra entre Estados Unidos e Inglaterra llegaron hasta el Congreso, no se veía nada parecido. Y por lo tanto esta cuestión va a abrir un ciclo de crisis. Esto no se acaba aquí. Probablemente no vamos a ver violencia todos los días, no estoy diciendo eso. Pero ciertamente me parece que Trump va a instaurar una forma de hacer política, un estilo político que no va a necesitar ni siquiera de una tienda, que a través de su persona va a consagrar a otro, que un poco es la representación de quienes se sienten estafados, perdedores frente a la globalización, o están básicamente haciendo un reclamo en contra de esta modernidad que los ha pasado a llevar. Une a todo este grupo de personas que parecen más fieles creyentes que militantes de partidos políticos. Y lo que tienen en común todos acá, allá y en todas partes es un desprecio hacia la política institucional. Por eso yo te lo digo, hay que decirle a la gente que hay que tener mucho cuidado hasta dónde puede llegar el desprecio hacia la política institucional. También puede llegar a este tipo de extremos o radicalismos. ¿Cómo lo viste a Biden hoy día? Porque Biden salió en horas de la tarde con todo su entorno, con todo su puesta en escena de presidente electo, con un tono muy tranquilo, pero muy fuerte y enérgico, en algún momento hablándole directamente a Donald Trump y combinándolo a dar una declaración pública. Y la dio Donald Trump, claro, la dio volviendo a justificar un montón de cosas, sigue diciendo que le robaron, les pide que se vayan a sus casas, pero que los quiere mucho y que los comprende en su dolor o en su pena. Es decir, pero ¿cómo viste a Biden fundamentalmente? ¿Qué es lo que nos interesa de aquí a futuro? ¿Cómo va a poder liderar? ¿Qué luces vimos de un líder que viene? Sí, desde luego el mundo que hereda Biden no es un mundo fácil, es un orbe complejo donde hay muchas instituciones que han sido heredadas en sus bases. Mira, de política exterior no hay tiempo para hablar hoy día, pero de alguna manera el daño que se le ha hecho al multilateralismo que Estados Unidos forjó desde después de la Segunda Guerra Mundial no va a ser fácil de revertir. Va a ser muy difícil recuperar confianza incluso con sus aliados europeos. Pero en lo estrictamente interno, en lo doméstico, que es lo principal para el electorado norteamericano, vi de cara a ellos a un Biden conciliador, tranquilo, que está muy consciente que mucha de la gente que votó por la fórmula Biden-Harris en noviembre pasado lo hizo más bien en contra de Trump, de una alianza amplia antitrumpista que por él mismo. Muy consciente de él y además alineado con lo que ha sido la postura del Partido Demócrata respecto de hablar de insurrección. A mí no me parece el término golpe de Estado, pero sí un movimiento de insurrección que claramente va en contra incluso de la Constitución norteamericana, que en su enmienda número 2 es bien clara respecto a la fórmula en la cual se va consagrando el poder, y esa fórmula preveía que hoy día debía ser certificado una sesión en la temprana tarde el presidente electo, y eso no ocurrió, tuvo que ser interrumpido y retomado ahora, en estos precisos momentos. Eso es inédito. Y en ese sentido habla de insurrección. Por lo tanto, me parece que, como ha sido la tónica, vemos un Biden que oscila entre la moderación y hablar bien claro respecto a que estamos ante una clara insurrección de parte de un grupo. Ahora, lo que nos interesa también saber y conocer más de estos grupos que tienen vertientes múltiples, ¿no es cierto? Desde
desde un conservadurismo, desde algunos fanáticos religiosos, otros supremacistas blancos, otros de directo racismo. En fin, hay una componente y es una olla bien rara esta, ¿no es cierto? Una cazuela bien curiosa con personajes de bien distinto proceder. Hay algunos de este señor de los cuernos, estaba leyendo recién antes de venir acá una historia, comillas, fascinante, ¿no? Se le han hecho muchos reportajes, la BBC le ha hecho reportajes a este hombre de las pieles y los cuernos. Este es un hombre que tiene un movimiento que está representado por la Q, un movimiento que sostiene que hay toda una confabulación en el mundo, que el mundo de hoy está gobernado por toda una conspiración pederasta. Ese es su rollo. Y que Trump viene a salvarnos de esta mafia, de este grupo. Por lo tanto, está dispuesto a cualquier cosa por defender a Trump. Bueno, ese tipo de personas, ese tipo de grupos que tienen congresales, no es que sean unos locos sueltos, ¿quiénes son? ¿Cómo los tenemos que entender? Imagino que estaba hablando de QAnon y todo ese movimiento conspiracionista. Sí, QAnon, y bueno, quiero decir que es parte del conspiracionismo, que son teorías que en general van minando las bases de la convivencia, porque hay gente que termina a través de las redes sociales que los vuelvan adictos a determinadas lecturas, claro, y que los van encerrando en algoritmos, van provocando que estas teorías conspiracionistas se anclen en una parte de la opinión pública que ya no lo critica. Mira, tú recordarás que en los 80 mucha gente decía, esto es así porque la tele salió. Hoy día esto es así porque lo he leído en información que yo mismo busqué por internet, olvidándose que hay todo un juego de algoritmos que te llevan a encerrarte en estas teorías conspiracionistas. Claro. Lo que es sí distinto, que es distinto a una fuente que tú mencionaste como recién The Economist, lo dijo The Economist, que es un medio tradicional, creíble, serio, que chequea, que no es las redes sociales. Bueno, pero en fin. Sí. Sí, bueno, pero es bueno el punto porque estás mencionando uno de los argumentos predilectos de algunos de los seguidores, quiero decir, algunos de los seguidores de Trump, que es los medios mienten. Los medios son parte de la élite y por lo tanto todo el grupo de conglomerados mediáticos está al servicio del poder. Claro. Y por lo tanto hay que buscar en otro lugar la verdad, yo diría casi más que la posverdad, tendríamos que charlarlo en otros lugares. Pero hay que dejar algo bien en claro. Tú comprenderás que si esta elección, que no fue tan reñida en los votantes, porque estamos hablando de 81 millones de personas que votaron a favor de la fórmula Biden-Harris, contra 74 millones que votaron a favor de Trump, comprenderás que en estos 74 millones de votos, tampoco puedo decir que todos son de derecha alternativa ni son supremacistas blancos. Hay una cuota importante. Es cierto, hay muchos conservadores, incluso hay neoliberales y conservadores que vieron en Trump la posibilidad de volver a tomar las riendas del poder, pero el discurso antiglobalista de Trump va en contra de los principios neoliberales, y en eso quiero ser absolutamente claro, porque a veces aquí y allá se distorsiona con el discurso. A esto decía Trump es un candidato antiglobalizador y fue un presidente antiglobalización. Sí, pues, miren la guerra con China. A veces, bueno, eso lo coloca a veces también en algunos puntos cercanos también a la extrema izquierda, que es lo que podría decir su otro opuesto. Bueno, los opuestos a veces se tocan, y en este caso se tocan porque efectivamente hay un discurso, una narrativa antiglobalización. Trump ha puesto el tema del patriotismo, del nacionalismo, y eso es lo que unifica toda esta base entre derecha alternativa, supremacistas blancos, pero también mucha gente conservadora y neoliberales, que yo diría que hay varios que también le quitaron el piso a esta movida, pero hay una gran cantidad de gente que se siente representada por eso, por este tipo de candidatos o por este tipo de presidente. No puedo dejar de decir que, sin embargo, me parece que la mayoría de los lectores no son parte ni de los supremacistas blancos ni de la derecha alternativa. Son personas que se sienten traicionadas por las promesas de la globalización, que son los perdedores de la globalización, o que son personas que sienten que toda la vida las grandes ciudades y las élites burguesas han de alguna manera arrasado con el Estados Unidos profundo, con el Estados Unidos del sur o del centro del país. Ese es el centro geográfico. Esa es una gran cantidad de gente que votó por Trump y que le cree. Cuando dice esto fue un fraude, pues no importa
que la Corte Suprema y los jueces que fueron algunos puestos por el mismo Trump lo hayan desestimado. Claro. Eso no importa. Si el líder habla, es el que se le cree finalmente. Sí, exactamente. Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por esta conversación y este análisis que haces esta noche tan difícil de una jornada que todavía no termina. Gracias, Gilberto, que estés muy bien. Muchas gracias y buenas noches. Gracias por el Chao, contacto. chao. Hacemos una pausa, ya volvemos en Vía Pública, espérenos. Aumenta la delincuencia, no graves robos, evítalos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelo en tepillé.cl. Vamos a la pantalla grande y revisamos el portal de noticias24horas.cl. Por femicidio y uso de pasaporte